Hoy en Filosóficoso queremos comenzar el año reflexionando sobre una pregunta que probablemente muchos se han hecho, incluso sin estar interesados en la filosofía como carrera. ¿Por qué estudiar filosofía en 2025? Esta inquietud no solo habla de la filosofía como disciplina, sino también de nuestra sociedad, que suele medir el valor de cualquier carrera por su rentabilidad económica. Es común escuchar frases como ¿de qué vas a vivir estudiando filosofía? O no se puede vivir de la filosofía. Y, como diría Andrés Calamaro, no se puede vivir del amor y para muchos parece que tampoco se puede vivir de la filosofía. Sin embargo, estas ideas son demasiado simplistas. Estudiar filosofía no se trata solo de conseguir un título o un salario, sino de adquirir herramientas que pueden transformar nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. Pero reconozcamos que el contexto actual plantea un desafío. Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo frenético y donde la información está al alcance de un clic. Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar una carrera teórica cuando una inteligencia artificial puede responder cualquier pregunta o enseñar cualquier tema? Y más inquietante aún, ¿cuántas profesiones serán reemplazadas por la inteligencia artificial en los próximos años? A pesar de estas dudas, creemos que la filosofía tiene más sentido que nunca. En este video te daremos 4 razones para estudiar filosofía en 2025. Pero antes vamos a explorar brevemente el contexto en el que vivimos. El contexto, una era de sobrecarga informativa. Vivimos bombardeados por información las 24 horas del día. Redes sociales, notificaciones, titulares y algoritmos nos inundan constantemente. Incluso si intentamos desconectarnos, es casi imposible evitar que esa avalancha de datos nos contamine. Todo lo que vemos, escuchamos o pensamos está influenciado por lo que alguien nos contó o por lo que el algoritmo de alguna red social decidió mostrarnos. En este escenario surge la pregunta clave: ¿cómo podemos desarrollar un criterio propio? Es aquí donde la filosofía se vuelve crucial, porque nos ayuda a filtrar, analizar y comprender la realidad desde una perspectiva más reflexiva. Y ahora sí, 4 razones para estudiar filosofía en 2025. 1. Comprender la historia y el pensamiento occidental. La filosofía te permite explorar cómo han evolucionado las ideas a lo largo de la historia. Esto no es solo un ejercicio académico, sino una forma de entender cómo llegamos a las creencias, estructuras y valores que tenemos hoy. En un mundo saturado de información, conocer el contexto histórico e intelectual de nuestras ideas puede ser una brújula invaluable. 2. Seguir algo que realmente te apasiona. Como dijimos antes, nadie estudia filosofía por obligación. Quienes eligen esta carrera lo hacen porque sienten una conexión especial con los grandes temas de la existencia. Esto significa que estás apostando por un camino que te apasiona, ya sea desde la docencia, la investigación o incluso áreas inesperadas como la tecnología o el arte. ¿Y acaso no es mejor dedicarse a algo que amas en lugar de conformarte con lo que parece rentable? 3. Aprender a argumentar y evitar futuros distópicos. Vivimos en una época donde el que grita más fuerte parece tener la razón. La filosofía te enseña a pensar con claridad, a estructurar ideas y a debatir de manera sólida. Esto no solo es útil para tu vida personal, sino que también es una herramienta para combatir la superficialidad que domina el discurso público. Si no nos preocupamos por desarrollar estas habilidades, corremos el riesgo de terminar en un mundo como el de la película Idiocracy, del director Mike Hughes, donde el pensamiento crítico es casi inexistente. 4. Fomentar un juicio crítico. La filosofía te da algo único, una mirada personal y crítica del mundo. En una sociedad que constantemente busca moldear nuestras opiniones, ser capaz de cuestionar, analizar y decidir por vos mismo es un acto de libertad. Tener un juicio crítico significa poder elegir conscientemente, algo cada vez más importante en un mundo diseñado para que digamos sí sin pensarlo. Como agregado, hay otro aspecto a analizar, que es la cuestión de la filosofía en la era de la inteligencia artificial. Es cierto que muchas profesiones están siendo transformadas por la inteligencia artificial y algunas incluso podrían desaparecer.
Sin embargo, la filosofía tiene algo que ninguna IA puede replicar: la capacidad de reflexionar desde la experiencia humana. Las máquinas pueden procesar información, pero no pueden responder preguntas fundamentales como ¿qué significa ser humano? ¿Qué valores deberían guiar nuestras decisiones tecnológicas? ¿Cómo enfrentamos dilemas éticos en un mundo interconectado? Estas son preguntas que solo podemos abordar desde una perspectiva filosófica. Y a modo de conclusión, ¿vale la pena estudiar filosofía? La filosofía es valiosa porque te ayuda a pensar, a decidir y a vivir con propósito. En un mundo diseñado para distraernos, ser crítico y reflexivo es un acto de resistencia. Si sentís curiosidad por las grandes preguntas de la existencia y crees que el conocimiento puede ser una forma de resistencia ante la superficialidad, entonces la filosofía podría ser tu camino y una de las mejores formas de revelarse. Aunque creemos que más allá de lo que uno estudie, estudiar es siempre una manera de revelarse. Por eso, en Filosofía y Coso apoyamos con todo nuestro corazón la educación pública y de calidad. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye. Qué miseria, chico. Qué miseria.